Bueno, vamos chicos a tratar de entender un poquito más el concepto de límite de una función. Antes de entrar en el concepto de límite de una función, vamos a trabajar un poquito sobre el significado de funciones continuas y funciones que no lo son. Lo vamos a hacer de una forma gráfica, luego más adelante lo vamos a hacer a través del límite precisamente que vamos a definir, lo vamos a hacer de una forma analítica. En general, siempre cuando veamos algún tema nuevo, nosotros nos vamos a basar para el entendimiento, para la comprensión del tema desde el punto de vista gráfico, pero luego vamos a desarrollar esa herramienta analítica que es lo que nosotros vamos a ir haciendo a lo largo de la análisis 1. Bien, desde el punto de vista gráfico, si yo tengo aquí a la derecha estas cuatro funciones y les pregunto cuál de ellas son continuas y cuáles no, obviamente me dirían que estas dos sí y estas dos no, porque esta tiene un salto y esta tiene un hueco. Bueno, desde el punto de vista matemático no difiere de lo que uno inferiría en forma normal, es decir, bueno, una función es continua cuando yo la puedo trazar y no tengo que levantar el lápiz para seguirla trazando. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo que levantar el lápiz y ponerlo en otra posición, ahí hay una discontinuidad. Así de sencillo. Por ahora con eso nos basta, ¿sí? Otra cosa que quiero que dejemos un poquito en claro, que ya en otras oportunidades a lo mejor lo hemos comentado, es que muchas veces nosotros vamos a decir, vamos a hacer referencia a números grandes y números pequeños. Y en matemática no existen ni números grandes ni números pequeños. No sé, por decir y aparte de no existir un número grande y pequeño, necesitaríamos en realidad, aparte del número, acompañarlo de la unidad, que normalmente nosotros en matemática nunca acompañamos los números con las unidades. Si estuviéramos en física sí lo haríamos. Pero si nosotros estamos trabajando con un número que represente una unidad de 1 centímetro, y estamos trabajando en algún problema que involucre una distancia de aquí a Buenos Aires, obviamente, entre comillas, podríamos decir que ese número es pequeño. Si nuestro problema nos estamos refiriendo y estamos trabajando para resolver, no sé, el diámetro que tiene una órbita de un átomo, de un electrón, uno podría decir que ese número es extremadamente grande. O sea, en matemática no decimos que hay números grandes o chicos. Son números. Las funciones, bueno, también otra cosa que vamos a hablar, nosotros vamos a decir un número o un infinitésimo, algo que es finito o algo que es infinito. Y a veces vamos también a denotar o vamos a expresarnos diciendo este número es infinitésimo o este número es infinito. En realidad, el infinito no es un número, es una expresión de deseo, es algo tan grande como uno se le ocurra, pero no está determinado eso. Para que sea un número tiene que estar determinado. O sea, todos los números son finitos. 10 millones es finito, 0,000001 es finito, ¿sí? Ya vamos a ver el concepto que más adelante también lo vamos a desarrollar, que lo que sí pueden ser infinitesimal o infinita es una función. Pero muchas veces, si nosotros, no sé, estamos haciendo la gráfica de y igual a 2x, y estamos graficando entre menos 2, en menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y decimos, bueno, vamos a tomar un número grande, 1000, y ese número lo tomamos como grande, pero lo tomamos en ese contexto de grande, ¿sí? O decimos, bueno, tomen un número chiquito, 0,01 es 100 veces más chico que 1. Entonces, bueno, para ese contexto, ese 0,01 podremos tomarlo como chico. Bueno, cuando hablamos de número chico, número grande, no vamos a hacer esa salvedad, pero
siempre vamos a tener que tener en cuenta de tener presente esos errores en el léxico que de alguna manera estamos infiriendo, ¿sí? Pero para no tener que estarlo explicando cada vez que un número no puede ser grande o chico, etcétera, etcétera, lo decimos ahora y ya lo tomamos como una norma, ¿sí? Bien, entonces, vamos primero a tratar de entender qué es este gráfico. Este gráfico es una función f de x normal, como todas las otras funciones que normalmente trabajamos, no sé, y igual a 2x, ¿sí? Esta es la imagen, f de x. En el eje de las x tomamos, en el eje horizontal es nuestro dominio, el eje de las x, en nuestro eje vertical, nuestra imagen, el eje de las y. Aquí en el eje de las x positivo hemos tomado un número a, cuya imagen de ese número a será L. No sé, por ejemplo, si refiriéndonos a nuestra función, y igual a 2x. Si x vale 3, y vale 6. Bien, este será nuestro 3, y este será nuestro 6, ¿verdad? Bien. A su izquierda de la, tomamos un intervalo, este es delta, menos delta, y este sería más delta. O sea que este punto es a más delta, y este punto es a menos delta. La imagen de a menos delta es L menos epsilon, y la imagen de a más delta es L más epsilon. Esta letrita rara es epsilon, y esta otra letra rara es delta. Son dos letras del alfabeto griego en minúscula. O sea, en matemática muchas veces vamos a utilizar letras del alfabeto latino, el nuestro, A, B, C, y del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, tanto en mayúscula como en minúscula. También están las letras en mayúscula y en minúscula. Estas son las dos en minúscula. Bueno, entonces, vamos a decir que el límite de f de x, cuando x tiende a A, es L. Así se define esta función. Límite de f de x, cuando x tiende a A, igual a L. O el límite de f de x es L cuando x tiende a A. ¿Qué significamos cuando decimos todo ese palabrerío? Por empezar, cuando nosotros hay algo que tenemos que distinguir, básicamente, que a veces en un principio se suele confundir, y es importante que no lo confundamos. Si nosotros tenemos una función y f de x, sigamos con el mismo ejemplo, y igual a 2x, la imagen de 2 dijimos que era 6. O sea que nosotros podríamos poner y f de x, ¿cómo lo pondríamos? 6 igual a f de 2. ¿Sí? Perfecto. Aquí podríamos poner f de a igual a L. ¿Está bien? O sea, esto nos olvidamos esta partecita. Tomemos esta parte de la función. Si nosotros pusiéramos esta fórmula y pusiéramos acá una a, sería, ¿qué estaríamos simbolizando? Que la imagen de a través de la función f es L. ¿Sí? Y cuando nosotros ponemos toda esta fórmula ahora completa, estamos diciendo que el límite de la función f de x cuando x tiende a A es L. No, en este caso particular, porque esta es una función continua, en este caso en particular, la imagen de A es L, y la imagen de f de x cuando x tiende a A también es L. O sea que de alguna manera es como que el límite en A coincide con la imagen de la función en A. Pero son dos cosas totalmente distintas. Y cuando digo total, son dos conceptos totalmente distintos que no los tienen que confundir, porque si no, no hemos entendido el concepto de límite. En las funciones que son continuas, eso siempre se cumple, que el límite y su imagen coinciden.
Pero en las funciones que no son continuas, no siempre se cumple eso. Por lo tanto, como regla general, L, que es el límite de la función de f de x cuando x tiende a, no es igual a la imagen de la función en A. ¿Estamos? Es importante que entendamos ese concepto. Por ahora, como que lo grabemos. Ya cuando vayamos desarrollando los ejemplos, vamos a ir entendiendo ese concepto. Pero es un concepto fundamental, que estaría bueno que por lo menos lo tengan presente, aunque no lo entiendan momentáneamente, pero lo incorporemos como que algo es de esa forma, ¿sí? Bien. Otra cosa que quisiera recalcar en esta ecuación es esta parte. Fíjense que aquí hemos puesto x, una flechita y a. No pusimos x igual a a, porque acá hemos simbolizado que x tiende a a. Cuando nosotros decimos en matemática que x tiende a a, es que x está tan próximo a a como querramos, pero no es a. O sea, el x que nosotros podemos tomar puede ser un x que está acá, que esté aquí, que esté acá, que esté acá, que esté acá, y si esto hiciéramos un zoom, que lo agrandamos, siempre vamos a estar cerquita de A, pero nunca vamos a llegar al valor de A. Si A es 3, estaremos en 3,01, en 3,001, en 3,000001, pero nunca en 3. ¿Estamos? Siempre aquí, en el límite, y aparte ese es el concepto fundamental del límite, es que tienda y que no esté en A. ¿Mm? Es el gran concepto nuevo, el gran concepto nuevo y abstracto que de alguna manera incorporamos ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, ya entendemos ahora cómo leerla, no lo que significa, sino cómo leer esta ecuación. ¿Sí? Entonces ahora vamos a leer todo esto de corrido, que la definición del límite comprendería todo esto. La definición del límite comprendería esta ecuación, pero simultáneamente que se cumpla 1 y 2. Bien. Decimos que el límite de la función f de x es L y cuando x tiende a A, cuando se cumple para cualquier valor epsilon mayor que 0, no importa el valor, puede ser pequeño tanto como querramos, pero que no sea 0. Si se cumple esta condición, o podemos hacer cumplir esta condición, siempre la podemos hacer cumplir esa condición tomando un x muy cercano a A. O sea que el límite de esta función, cuando x tiende a A es L, si yo puedo armar yo puedo proponer un valor cualquiera, por chiquito que sea, pongo acá un valor, y esta condición siempre la puedo hacer cumplir. ¿Cómo hago cumplir esa condición? Tomando un x tan próximo a que cumpla con esa condición. O sea, si yo digo esto tiene que valer 0,1, existe un x que no es a, pero que es próximo a, que cuando yo ese x lo reemplace aquí, esto me dé un número que restado a este L que yo propongo, todo esto es menor que epsilon. ¿Sí? Eso sería una definición. La otra definición, un poquito más técnica, sería la que está aquí en la parte de la izquierda. ¿Y qué dice? El límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L si y solo si para todo número real epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0
tal que si la distancia entre X y A es menor que delta, entonces la imagen de X y L es menor en epsilon unidades. Bueno, con lo que les acabo de expresar yo, y no es porque yo se lo haya expresado, sino es la forma de definir límite. Si ustedes han entendido el límite en su totalidad, fantástico. Es porque son, desde el punto de vista matemático, alguien brillante. A mí cuando me lo explicaron por primera vez, que obviamente me dieron esta definición, yo dije, bueno, fenómeno. Y, por lo tanto, si ustedes también dijeron, y no se preocupen, porque lo vamos a ir desarrollando de a poquito, y van a ir entendiendo el concepto. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a subir otro videito con la función esa que yo les había propuesto que hicieran como práctico, y que con una función donde ponemos números, en muchas ocasiones es más fácil de interpretarlo que esto que es solamente analítico, el que es teórico, donde no hay números, sino solamente una simbología. ¿Estamos, chicos? Véanlo esto un par de veces, como para que traten de entender en la medida de lo posible todo lo que puedan de esta explicación, de esta definición, para que luego la otra les sea más provechosa. Hasta luego, chicos.